informe Renovables 100%, que Greenpeace se encargó al Instituto de Investigación Tecnológica, demuestra que España podría suministrarse completamente todas sus necesidades de electricidad en el centro 2050 con energías renovables, es decir, sin tener que recurrir a otras fuentes energéticas diferentes a las renovables. Ese estudio incluye un análisis económico que demuestra cómo, cuando cada una de las tecnologías renovables se le permite que recorra completamente su curva de aprendizaje, alcanza unos costes que están muy por debajo de los actuales y se sitúan, de hecho, muy por debajo también de los que alcanzarán las energías sucias, que actualmente están muy subvencionadas y que no pueden continuar escondiendo sus verdaderos costes hacia la sociedad. El objetivo del 20% de energías renovables de la Unión Europea es un mínimo que debería alcanzarse sin dificultad. Desde Greenpeace creemos que en general la Unión Europea debe garantizar ese cumplimiento como mínimo, pero que se puede y se debe ser más ambicioso, sobre todo en países como España, donde las posibilidades son mucho mayores. Por ejemplo, España debería plantearse un objetivo en el mismo horizonte 2020 de al menos el 30% para toda la energía consumida y al menos un 50% de la electricidad. Porque no hay que olvidar que si Greenpeace ha demostrado que el 100% de la electricidad puede ser renovable en 2050 en España, ese debería ser el objetivo al cual hay que apuntar. La eficiencia energética ahora mismo es una de las asignaturas pendientes que tenemos en España. Está demostrado técnicamente en estudios y en la práctica que efectivamente podemos suministrar nuestras necesidades con muchísimo menor consumo energético, pero actualmente no se ha apoyado suficientemente ese uso eficiente de la energía. Por poner un ejemplo claro de cómo se ha hecho y se hace mal la política energética en España a la hora de fijar los precios de la energía, las tarifas, pues se hace políticamente, situando unas tarifas artificiales que no reflejan los costes completos de la energía, ¿no? O de la electricidad en ese caso. Por tanto, se está dando una señal equivocada al consumidor. Esto es especialmente clamoroso en el caso de los grandes consumidores, a los cuales se les está dando una energía prácticamente regalada o a muy bajo precio, por tanto no tienen ningún interés en hacer un uso eficiente. El gobierno español está trabajando en el cumplimiento de la Directiva de Energías Renovables y debe de presentar un plan de acción, que será el nuevo Plan de Energías Renovables a 2020, tiene que presentar qué medidas va a poner en práctica, tanto para cumplir el objetivo de renovables como el objetivo de eficiencia energética, y también ha prometido la elaboración de una ley de eficiencia energética y energías renovables. Desde Greenpeace creemos que es necesario una ley, pero no una ley tan generalista que lo mezcle todo y no concrete nada. Hace falta una ley de energías renovables y hace falta una ley de eficiencia energética. Así como es necesario, por supuesto, un plan de energías renovables que tenga, sobre todo, objetivos ambiciosos, objetivos que permitan a España ocupar un puesto realmente de liderazgo en el campo de las renovables y no ser uno más del montón, como parece que pretende el gobierno con sus actuales objetivos. La cumbre que se va a celebrar en Copenhague a final de año es probablemente el momento clave de la lucha mundial contra el cambio climático. Tan importante o más como fue la cumbre de Kioto en el año 97. Porque así como en Kioto se dio el primer paso, que fue la primera vez que la comunidad internacional se puso de acuerdo para hacer algo frente al cambio climático, aunque ese algo fue muy pequeño, en este caso ha llegado el momento de tomar un paso decisivo que realmente suponga una reducción importante de las emisiones. Estamos hablando de que los países desarrollados deberían comprometerse en Copenhague a reducir sus emisiones para 2020 del orden del 40%. Y además poner dinero encima de la mesa para que los demás países también puedan participar en la lucha contra el cambio climático. Por tanto, si hay un momento clave en la lucha contra el cambio climático, ese va a ser el de la cumbre de Copenhague. La energía nuclear realmente es un falso debate, porque lo que hay que cambiar es el modelo energético. La energía nuclear tiene una participación muy pequeña en el modelo energético mundial. Lo que pasa es que tiene muy grandes intereses, tanto desde el punto de vista político como incluso militar detrás.
realmente desde el punto de vista económico no tiene ningún papel, porque no es capaz de competir en mercados liberalizados, solamente donde hay un apoyo económico fuerte de un Estado, por razones que nada tienen que ver ni con la economía ni con el medio ambiente, es donde se puede llevar a cabo. La energía nuclear es realmente el mayor fracaso tecnológico de la historia, y lo mejor que se puede hacer con ella es abandonarla cuanto antes, porque no hay ninguna justificación para dejar a las generaciones venideras que tengan que cargar con las consecuencias ambientales, sanitarias y económicas de una tecnología que ha generado unos residuos que van a estar siendo peligrosos durante cientos de miles de años. Realmente, cuanto antes se acabe con esta pesadilla, mejor para todos, para las generaciones futuras y para las presentes. Esos recursos que absorbe la energía nuclear los podríamos dedicar muchísimo mejor a energías renovables y disponer de energía abundante y sin esos peligros. Greenpeace viene siguiendo desde hace tiempo las actividades de las organizaciones negacionistas del cambio climático que actúan desde Estados Unidos y por todo el mundo. Sabemos que, y lo tenemos documentado, como partiendo de la multinacional petrolera Exxon hay todo un entramado de intereses económicos, de estudios pagados, de portavoces pagados para decir lo que le conviene a estos intereses económicos, es decir, intentar negar el cambio climático y negar cualquier política que suponga hacerle freno. Y en esto se incluyen las energías renovables, que está claro que son la clave de la lucha contra el cambio climático. Por tanto, no es ninguna sorpresa, sabemos que existen ramificaciones de estas organizaciones en España, pues que sencillamente se prestan a reproducir este tipo de mensajes cuyo interés político es frenar los intereses de la administración de Obama en Estados Unidos para que esa nueva política no se pueda llevar a efecto.